Bien, amados hermanos, ustedes saben que estamos hablando desde hace ya varias semanas, meses, acerca de la doctrina de la iglesia. Ese es el tema general. Y pues hemos estado viendo varios subtemas que tienen que ver precisamente con el tema de la iglesia, con la doctrina de la iglesia. En esta mañana a mí me toca hablar acerca de un aspecto bastante interesante, la iglesia y la doctrina. La iglesia y la doctrina. Seguiremos también el domingo próximo. El título de este mensaje específicamente, ya saben que es la iglesia y la doctrina a grandes rasgos, pero el título del mensaje de hoy es la iglesia, custodia de la verdad y defensora contra herejías. De eso vamos a estar hablando, de la verdad y de cómo defender como iglesia, a la palabra de Dios, al evangelio, de las herejías que existen. Vamos a estar viendo todo eso el domingo que viene, aunque me adelanto en ese sentido. Vamos a estar hablando entonces de la predicación sana y la formación doctrinal. No se quede el domingo que viene, pero tampoco se vaya este. Cuando finalice el culto, sí. Bien, hermanos, hay 14 elementos que quiero citar de cómo una iglesia es identificable como una iglesia verdadera. Una iglesia no es verdadera porque tenga el nombre de iglesia. De hecho, hay muchos templos que usted ve que tienen unos nombres muy bonitos, que son incluso nombres hasta bíblicos, pero no necesariamente es una iglesia verdadera. El hecho de que usted vea gente que se congregue en un lugar, en un punto geográfico, no necesariamente significa que tal o cuales personas se están congregando en una iglesia verdadera. Hay 14 elementos doctrinales basados en la palabra de Dios que yo rápidamente les voy a decir a ustedes que identifican cuando una iglesia es verdadera. Y por lógica, la carencia de esos puntos o de algunos de ellos tipifican también a una iglesia que no es verdadera. El primero de ellos, una iglesia es verdadera cuando la predicación en ella es sana doctrinalmente hablando. Y eso lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver qué es eso de doctrina. Una iglesia es verdadera cuando tiene la Biblia como única autoridad final. Resalto esa, la palabra de Dios como única, no digo una autoridad final, no, es la única. En la iglesia, el que manda es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Las directrices de Cristo Jesús, seguidas, vividas y proclamadas por una iglesia, identifican que esa iglesia es verdadera. Una iglesia es verdadera cuando predica el evangelio correcto, basado en la salvación por gracia mediante Cristo Jesús. Una iglesia que enseñe eso es una iglesia verdadera. Que no es por obras, que no es que usted tiene que guardar un día, que no es que usted tiene que hacer un sinnúmero de viacrucis. Cuando una iglesia centra la salvación por gracia mediante Cristo Jesús, eso es una iglesia verdadera. Una iglesia es verdadera cuando practica el bautismo bíblico, que es a personas creyentes y inmersión. Esa es una iglesia verdadera. Una iglesia es verdadera cuando practica la cena del Señor correctamente, cuando tiene liderazgo bíblico, pastores. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Una iglesia es verdadera cuando practica la disciplina eclesiástica. Una iglesia es verdadera cuando vive en santidad y separada del mundo. Una iglesia es verdadera cuando cumple la gran comisión: evangelizar, ir por el mundo y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia es verdadera cuando persevera en la doctrina apostólica, como hemos visto ya anteriormente. Una iglesia es verdadera cuando rechaza y confronta las falsas doctrinas, las herejías, elementos contaminantes espiritualmente hablando. Una iglesia es verdadera cuando edifica a los creyentes exclusivamente con la palabra de Dios.
exclusivamente con la palabra de Dios. La filosofía no edifica al cristiano. El humanismo no edifica tampoco al cristiano. Si hay algo que edifica al cristiano, es la palabra de Dios. Exclusivamente ella. Una iglesia es verdadera cuando usa correctamente los dones espirituales y cuando enfatiza los dones por encima de los talentos. Es una iglesia verdadera. Y una iglesia es verdadera cuando exalta a Cristo como único grande y como única cabeza en la iglesia. Hermanos, estas 14 cosas y otras más que pudiera decir, pero pienso que ahí resumo, identifican una iglesia verdadera. Y no se preocupe si usted no anotó la mayoría de ellas, luego se les enviarán al grupo de WhatsApp de la iglesia. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque precisamente, como decía el pastor al inicio del tiempo de los avisos, nosotros estamos viviendo en una época donde la verdad es atacada. De hecho, siempre desde que usted analiza y estudia en la palabra de Dios, usted se encuentra que la verdad es atacada. El primer ataque directo que nosotros vemos en la palabra de Dios y que lo identificamos hacia la verdad de Dios está en Génesis el capítulo 3. El primer ataque a la verdad de Dios. Con que Dios os ha dicho, le dijo Satanás a Eva. Los ataques de Satanás siempre ha ido en torcer la verdad de Dios. A Satanás no le interesa torcer la verdad, entre comillas, que pueda decir Donald Trump. A Satanás no le interesa lo que alguien pueda decir que es su verdad. A Satanás le interesa atacar, la ataca y la atacará siempre la verdad de Dios. Estamos viviendo en tiempos así, donde la gente dice que tiene su autoridad. Cuando nosotros abrimos, hermanos, en la palabra de Dios, encontramos una realidad completamente distinta a la que allá afuera se vive. ¿Cuál verdad? Dios ha revelado su verdad y la única verdad. Y la verdad de Dios, usted la tiene en esta mañana en sus manos, está en la Biblia, en su palabra. La verdad ha sido confiada a la iglesia. Y hermanos, atención a este punto y a lo que acabé de decir, porque esto será todo lo que va a crear el camino de lo que vamos a enseñar esta mañana. La verdad de Dios ha sido confiada a usted y a mí como miembros de esta iglesia. La iglesia tiene el deber de defender, valorar, salvaguardar la verdad de Dios. Lo que Dios ya ha dicho, que está escrito en su palabra, y que usted y yo no necesitamos más nada porque ya tenemos la santa y bendita palabra de Dios completa. Todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos está en este santo y bendito libro. Por lo tanto, no hay que agregarle absolutamente nada a lo que Dios ya dijo, porque Él ya lo dijo. La iglesia no fue establecida y no es establecida únicamente para reunirnos, como estamos aquí cómodamente, en este salón climatizado, o para cantar, o para realizar actividades litúrgicas o religiosas, si le quisiéramos llamar así. No es solamente para eso que Dios creó y diseñó lo que hoy es la iglesia. No es para eso, simplemente la iglesia es establecida por Dios para preservar, proclamar y proteger la verdad divina en medio de un mundo que constantemente trata de tergiversar la verdad de Dios. Hermanos, si hay algo que tú y yo debemos tener claro es que nuestro deber es proteger, defender la doctrina. Y uno de los sinónimos de la palabra doctrina es verdad, la verdad de Dios. Tú y yo como iglesia no podemos titubear frente a temas que hoy en día en el mundo existen y que Satanás los inventa precisamente para distorsionarnos de lo que ya Dios dijo en su palabra. Si hay gente que debe de estar confiada en la verdad, es el cristiano. Es nuestra misión. Pablo lo expresa así. Vamos a la palabra de Dios. 1 Timoteo, el capítulo 3,
versículo 15. Vamos a tomarlo desde el 14. Aquí vemos un deseo de Pablo. Dice, esto te escribo, y presta atención, hermanos. Me gusta que la mayoría que veo están tomando anotaciones. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, para que si duro mucho en ir, para que si me retraso, es lo que significa la expresión para que si tardo, sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora bien, hermano querido y querida que está aquí en esta mañana, la casa de Dios no son estas cuatro paredes. La palabra de Dios en ese versículo define qué y quiénes representan la casa de Dios. Hermanos, el poderío, la majestad, la gloria de Dios no cabe en este templo. En ningún templo cabe. Usted puede buscar el templo más grande que existe en el mundo, ahí no cabe la gloria de Dios. Ni siquiera el universo puede contener la gloria y la majestuosidad de Dios. Fíjese aquí que aparece como templo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, que dice ahí, la iglesia. El templo de Dios es vivo, es la iglesia. Es donde Dios vive, es donde Dios se manifiesta y es a quienes Dios utiliza aquí en la tierra. Hermanos, qué privilegio tenemos tú y yo de que Dios a nosotros nos ve como su morada. Y que por su Santo Espíritu mora en cada uno de los creyentes. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia, dice Pablo, es columna y baluarte de qué cosa, dice ahí, de la verdad. Columna, y nosotros tenemos dos, bueno, hay varias acá, pero tenemos dos columnas bien grandes ahí. Y esto lo entendemos bastante fácil. ¿Cuál es la función de una columna? Sostener, muy bien, sostener. Un baluarte tiene también el sentido de sostener, pero un baluarte también representa defensa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, sepas cómo debes conducirte, esa palabra de conducirte significa vivir juntos. Pablo está diciendo, si yo duro mucho en ir, Timoteo, yo quiero que tú sepas cómo tú debes de convivir cuando estés reunido como iglesia. Hermanos, pertenecer a la iglesia de Dios, del Dios viviente, no solamente, mire, no hay un término humano con el que yo lo pueda describir, pero voy a utilizar este que más o menos llega y se queda corto. Hermanos, es un privilegio extraordinario, totalmente extraordinario. Es fino, hermanos, el trato unos con otros en la iglesia debe de ser fino, porque es que somos la morada del Dios Todopoderoso. Pero mire que sigue diciendo el versículo, la parte que nos atañe en esta mañana. Columna significa, hermanos, en griego, algo que sostiene una estructura, que soporta, pero también dice que respalda. Me gusta esa definición. Baluarte, una fortaleza o muro de defensa y también un apoyo. Hermanos, ¿qué está diciendo entonces Dios a través de Pablo? Que tú y yo, que somos la iglesia, somos el apoyo, la defensa, el cerco protector de la verdad doctrinal de Dios. Y quienes debemos de servir de soporte a la verdad de Dios, a la doctrina de Dios, con nuestro estilo de vida, pero también cuando estamos reunidos como congregación, porque en nuestras casas somos individuos cristianos, aquí somos la iglesia del Dios viviente. Y por tal motivo entonces debemos de ser esa columna, esa fortaleza doctrinal en medio de un mundo que los fundamentos están deteriorados. Si tomamos en consideración los temas anteriores, donde la iglesia es comparada con un cuerpo, y así mensajes atrás lo veíamos,
La doctrina vendría siendo el sistema inmunológico de ese cuerpo. El sistema inmunológico es lo que le da salud al cuerpo, ¿verdad que sí? El sistema inmunológico es lo que evita que usted se contagie con virus, que usted se contagie con elementos externos a su cuerpo. Por eso es que si una persona tiene la defensa bajita, como decimos popularmente, se enferma fácilmente. Hermanos, espiritualmente, una iglesia que sus defensas doctrinales estén bajitas, se va a enfermar con cualquier falsa enseñanza que se predique y está por ahí afuera. El sistema inmunológico suyo y mío es lo que Dios enseñó aquí y el nivel de conocimiento de su palabra que tengamos aquí. Un cristiano que no tiene doctrina es un cristiano débil y se va a enfermar. Le va a dar una gripe espiritual. Esto significa que la iglesia sostiene la verdad, pero que también la defiende. Si la iglesia, atención acá, pierde la doctrina, si la iglesia en el tiempo deja de enseñar la verdad de Dios, de practicarla, de vivirla, pierde su identidad. Hermanos, nuestra identidad como iglesia local no reside en el nombre de Bautista, que no viene por Juan el Bautista, por si acaso. Nuestra identidad no viene de que tenemos 70 y pico de años. Nuestra identidad como iglesia, como congregación, viene de que practicamos la verdad de Dios en las Escrituras. Ahí es que está la identidad suya y mía. No es en que somos la primera del país. Es porque tenemos este santo y bendito libro y es la verdad que venimos practicando en 70 y pico de años. Y que a menos que Cristo venga antes, se seguirá enseñando. Ahí es donde está la identidad de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Si la iglesia abandona la verdad, y atención los jóvenes, que ustedes son los jóvenes de hoy, que serán los adultos del mañana, si la iglesia abandona la verdad, deja de cumplir su propósito aquí en la tierra. Es verdad que el propósito de la iglesia es ir y predicar el evangelio, eso es verdad. Eso no es mentira. Eso Cristo Jesús lo determinó así. Pero hermanos, la misión de la iglesia es defender la verdad de Dios. Si una iglesia pierde eso, no solo pierde su identidad, perdió su propósito y simplemente es un grupo de personas que se reúnen de manera mecánica un domingo en la mañana y que dicen amén. ¿Estamos entendiendo eso, amados hermanos? La identidad y el propósito está en proteger, salvaguardar y sostener la verdad. El comentario bíblico Matthew Henry dice lo siguiente: cuando la iglesia deja de ser columna y baluarte de la verdad, podemos y debemos abandonarla, porque nuestra consideración por la verdad debe estar primero y ser muy grande. ¿Entendemos eso, hermanos? No, pero lo que pasa es que esa gente hablan bonito. Esto no es un asunto de hablar bonito. Esto es un asunto de hablar la verdad de Dios. Pero es que esa iglesia a mí me gusta. Sus canciones y su forma de alabar a mí me llaman. Es que yo voy a sus conciertos. La verdad de Dios que está en su palabra. No me hables de maquillaje eclesial. Háblame de la verdad de Dios. Es así, estimado hermano que está aquí en esta mañana. Vamos a ver en esta mañana rápidamente la iglesia como custodia de la verdad. Cristo estableció la transmisión de la doctrina y la iglesia como defensora de la verdad contra las herejías. Y tengo una pregunta para todos, no para que me respondan. ¿Qué es la doctrina entonces? Aunque ya yo les dije que una de las definiciones es la verdad de Dios. Pero vamos a ver qué es eso de la doctrina para entender estos mensajes, para saber qué es eso de falsas doctrinas, para saber qué es eso de doctrina verdadera. Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que la palabra doctrina significa enseñanza, instrucción, significa también la verdad de Dios, como ya les he dicho. El evangelio de Cristo también es parte de lo que es la doctrina, el significado de lo que es doctrina. Y atención acá, la palabra doctrina
en griego tiene dos significados. Nosotros nos basamos mayormente en una. La primera definición, doctrina, significa enseñanza. Esa es la definición que en la mayoría de los casos he escuchado. Pero la palabra doctrina, que es enseñanza, también significa lo que se enseña. O sea, el contenido de esa enseñanza. Entonces, una iglesia verdadera no solo es verdadera porque se hable desde un púlpito, donde yo estoy aquí parado, ¿verdad? Eso es el púlpito, este es el podio. No, es cuando ese contenido que se está hablando es la palabra de Dios. O sea, no es donde cualquiera se pare y hable de Dios. Los ateos mencionan a Dios y no por eso están hablando del Dios verdadero. El contenido, ¿qué se enseña? ¿Cuál es el contenido de esa enseñanza? Eso significa, la doctrina es la verdad revelada por Dios, únicamente por Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a Tito. Aquí encontramos precisamente una frase de sana doctrina. Tito, me gusta mucho esta expresión. Tito capítulo 2, el versículo 1 y los versículos del 2 al 5 definen a qué es que él se está refiriendo. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con ¿qué dice ahí? Con la sana enseñanza, con la sana instrucción, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, lo que está de acuerdo a la verdad de las Escrituras. En buen dominicano, Timoteo, no hables otra cosa que no sea la Biblia. Dale Biblia. Hay algunas cosas y hay expresiones con las cuales yo no estoy de acuerdo, no comparto. A veces se escucha, no, porque tú sabes que a los jóvenes no hay que darle tanta Biblia, porque ellos son más muchachos como más juveniles, como más cheverones. Tú sabes que la Biblia es más como para los adultos. Si hay algo que necesitan los jóvenes es Biblia. Las damas, Biblia. Los caballeros, Biblia. La iglesia, Biblia. Usted y yo, Biblia. Los predicadores, Biblia. Los directores, Biblia. Los músicos, Biblia. Los pastores, Biblia. Los diáconos, Biblia. Las diaconisas, Biblia. Y todo el que entre aquí, Biblia. Lo que está de acuerdo, lo que se acomoda es lo que significa esa palabra. Lo que es debidamente es lo que significa esa palabra. No es lo que está de acuerdo a una temporada religiosa. No es, Tito, que tú hables lo que la gente quiere oír. Es lo que está de acuerdo, lo que es según la Biblia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Háblalo así. ¿Y usted quiere que yo le diga el por qué? La palabra de Dios lo dice ahí mismo, en Tito el capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, en la isla de Creta. Pablo dejó a Tito como líder allí, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero mire lo que dice el versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Una de las razones por las cuales Pablo dejó a Tito en la isla de Creta es para que enseñara la sana doctrina, para que contrarrestara la falsa doctrina. Si hay una doctrina sana, estimado hermano, hermana, es porque hay una doctrina enferma. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Hermanos, ¿qué necesita una iglesia para poder ser columna y baluarte de la sana doctrina, de la verdad? No es conocer el error, es conocer la verdad. Si usted conoce la verdad, usted va a identificar el error. No es conocer lo falso. Hay muchas falsedades, pero verdad una sola. Y está en la Biblia. Conozca la verdad. Instrúyase en la verdad. Y esta palabra de hablar significa anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar y predicar. Haz todo eso con la sana doctrina. Anuncia la sana doctrina. Dala a conocer, cuéntala,
emítela, expresa, hermanos. Una iglesia se fortalece en la medida que crece doctrinalmente. No se lleve, hermano, hermana, del engaño de Satanás de que la iglesia no necesita Biblia. ¿Sabía usted, hermanos, que hoy en día en muchas iglesias hay un culto a la ignorancia espiritual? Que usted no necesita conocer a Dios para servirle. Pues déjeme decirle que sí. Todos los que estamos aquí necesitamos conocer la doctrina, necesitamos conocer la palabra de Dios para servir correctamente a Dios. Y esto lo conecto con los mensajes del hermano Ángel Ramón. Si usted tiene su don o dones espirituales, gloria a Dios si los conoce. Empiece a trabajar, a servir a Dios con ese don, pero adoctrínese primero. La palabra de Dios, incluso para la escogencia de los líderes en las iglesias, ¿usted sabe cuál es un requisito? ¿Sabe cuál? No un neófito. ¿Usted sabe lo que significa la palabra neófito? Muchos dicen, bueno, pero un neófito vendría siendo como un nuevo creyente. No necesariamente. Un nuevo creyente es una persona que se arrepintió recientemente, que lógicamente necesita doctrina para ir creciendo porque es un niño espiritual. Pero parte de la definición de neófito es una persona que tiene años en una iglesia y es inmadura doctrinalmente. Una persona así no debe servir. Primero edúquese, primero aprenda, primero adoctrínese y luego sirva a Dios con su don. Amén, hermanos. Ahí no escuché el amén, como que se me quedaron. ¿Qué pasó ahí? No, hay que adoctrinarse. Podemos tener mucho deseo de servir a Dios. Dios te va a capacitar. Sí, es verdad. Pero tienes que tener la voluntad de que Dios te capacite. Hay gente que se resiste a aprender. Hay gente que se resiste a adoctrinarse. Y hay gente que cree que se arrepintió. Pasaron 10 años y ya es suficiente. No. Nunca es suficiente, hermanos. Todos los días necesitamos la palabra de Dios. Hay ministerios que caen. ¿Usted sabe por qué? No porque la gente no oró por ese ministerio. Muchas veces es porque el que estaba a cargo era un neófito, no tenía doctrina. Adoctrínese y luego entonces acérquese a sus pastores. Esto de sana doctrina, una doctrina saludable significa, también esa palabra significa libre de corrupción. En la verdad de Dios no hay nada corruptible, estimado hermano, estimada hermana. Es espiritualmente saludable. La sana doctrina es la enseñanza espiritual pura que proviene de la palabra de Dios. No es un invento, no es que hay un libro por ahí motivacional, es de la palabra de Dios. Es de la palabra de Dios, hermanos. Ahí hay sanidad doctrinal. Por eso la doctrina se le encomendó a la iglesia. La iglesia no se inventa la verdad. Por eso le hablo de nuestra iglesia local. Aquí nosotros no nos hemos inventado la verdad. Aquí los pastores no tienen una verdad. Aquí está la verdad de Dios. Por eso a veces, y hay que tener cuidado con eso, y es parte de lo que en breve les voy a comentar. Hay que tener cuidado. La doctrina es un cerco. Es un muro que defiende y protege contra la enfermedad espiritual del engaño. Cuidado con salir a la calle, tomarme elementos que se ven bonitos del mundo, pero que son del mundo, que no caben en la iglesia. La doctrina me ayuda a identificar lo que le agrada a Dios, lo que me agrada a mí y lo que no le agrada a Dios. La doctrina no es porque nos gusta. A nosotros nos debe gustar y sentirnos bien con la verdad de Dios. Pero no podemos crear un sistema de enseñanza, un sistema doctrinal basado en lo que me gusta, en lo que nos gusta. Eso es un error. El sistema de creencias bíblicas es lo que debe permear en nuestra iglesia, hermano. Cuidadito con lo que usted cree. Cuidadito, hermano, lo que usted quiere que se practique aquí. Pero ¿y por qué no enseñamos tal cosa? Pero ¿y por qué no hacemos esto y esto? Bueno, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Si lo que tú quieres que hagamos acá, la Biblia lo dice, gloria al Señor, pero no solo que ella lo apoye, es que lo hagamos como ella misma lo dice. Si no está aquí,
hay que catalogarlo de no interés colectivo. Judas, su único capítulo, versículo 3. Vamos allá, hermanos. La iglesia recibe la verdad y debe guardarla. Eso es lo que estamos viendo. Judas, en su único capítulo, aquí hay un versículo interesante. En Judas, su único capítulo. Mire lo que dice el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice Judas, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, porque dice ahí, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, la palabra fe aquí no tiene que ver con fe salvadora o con creer, con esa fe. No, se está refiriendo precisamente al conjunto de doctrina que ya conocemos. Y lo que Judas está diciendo, miren, yo les exhorto a ustedes que defiendan, y mire cómo dice ahí, ardientemente la doctrina. Se refiere al contenido de lo que se cree, el conjunto de doctrinas del Evangelio, que son suficientes. Defenderla ardientemente. Y fíjese cómo dice ahí, quiero resaltar una expresión que a veces como que pasa por desapercibida. La doctrina que usted y yo tenemos del Evangelio, ¿cuántas veces se ha dado? ¿Una sola vez? ¿Ya? ¿Ya? Una sola vez. ¿Usted lo leyó ahí? Mire cómo dice ahí. Una vez dada a los santos. ¿Ya? Porque hay que agregarle a lo que una vez Dios ya dio. ¿Por qué? ¿Por qué venir con ideas innovadoras para agregarle a lo que una vez Dios dio a los santos? La iglesia no tiene autoridad para cambiar la doctrina. Su responsabilidad, hermano, tuya y mía, es conservarla fielmente como una vez fue dada a los santos. Conocerla, defenderla. Hermanos, tú y yo no tenemos autoridad. Hermanos, tú y yo tenemos que conocer nuestro rol como cristianos, como iglesia. Tú y yo no tenemos autoridad para hablar donde Dios calla. Tú y yo no tenemos autoridad para modificar lo que Dios ya dijo. Porque es que a veces a nosotros los cristianos se nos mete como un espíritu de nueva revelación y queremos estar como chabacanizando la doctrina de Dios. Hermanos, no es venir con algo nuevo, es conocer lo que ya Dios dijo, que no es viejo porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. Es lo que Dios ya dijo, lo que una vez fue dado a los santos. No necesitamos nada novedoso hoy en día. No necesitamos copiar nada de otra iglesia. Ya tenemos lo suficiente. Lo que una sola vez Dios dio a los santos. Y está aquí en su palabra. No hay cristianos híbridos doctrinalmente hablando. No, porque mira, el asunto es, a mí me gusta la forma de los bautistas, pero entonces me gusta como la forma como los pentecostales cantan y tocan. Hay algunos, hermano amor, que van más allá. No, porque ustedes los bautistas creen eso. ¿Y tú qué eres? Visita, cuando vienes aquí te sientas. ¿Por qué no te incluyes? Hermano, se lo estoy diciendo así, porque es que esto hay que entenderlo. Los hermanos jóvenes, amados jóvenes que tocan ahí, saben que en innumerables ocasiones yo les he dicho, antes de aprender a tocar tu instrumento, aprende la palabra de Dios. El mejor instrumento tuyo no es la batería, ni el bajo, ni la caja musical, ni la guitarra, tiene que ser la palabra de Dios. Si tocas para Dios sin doctrina, lo harás mal.
Y hermanos, miren, eso es un asunto que muchos pastores dicen, y se lo he dicho así a los jóvenes que están aquí. Rafael, ¿cuánto dolor de cabeza me dan los jóvenes músicos míos porque no se quieren adoctrinar, pero quieren tocar? Adoctrínese primero y después toque. Adoctrínese primero y después cante. Y todo lo demás. Es así, hermanos. Es así. No hay autoridad para cambiar aquí. O somos o no somos. Pero no hay por ciento. No, hermanos, eso no es así. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermanos. Segunda Timoteo capítulo 1. Versículo clave también acá. Segunda Timoteo capítulo 1. Versículo 13. Segunda Timoteo el capítulo 13. 1, versículos 13 y 14. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén, ya ahí comenzamos. Retén la forma de las sanas palabras, sanas doctrinas, sanas enseñanzas que de mí oíste, Timoteo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No las sueltes. No las olvides. Reténlas. Reténlas. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, ese depósito que se está hablando ahí no es en el banco de reservas. Ese depósito se refiere a la doctrina en Timoteo. Es a eso que se está refiriendo. Algo valioso, la doctrina es algo valioso. Hermanos, es que la doctrina es Dios en palabras, vamos a ponerlo así. La palabra de Dios es valioso. Por eso dice, guarda el buen depósito. Ese conocimiento doctrinal que tú tienes, Timoteo, guárdalo. Pero también se nos dice a todos los que estamos aquí en esta mañana, guárdalo. La doctrina es un tesoro confiado a la iglesia. La iglesia debe de ser el guardián o la guardiana de ese tesoro de la verdad de Dios. Cuando una iglesia abandona la doctrina bíblica, no está cometiendo un error pequeño, leve. Está traicionando el depósito que Dios ha puesto en sus manos. Eso no es cualquier cosa. Mire, aquí nosotros podemos hablar y durar una eternidad hablando el tipo de sillas que vamos a utilizar, por ejemplo, en el templo el año que viene. No hay problema con eso. Dios no se mete con eso. Aquí nosotros podemos empezar a debatir, por ejemplo, que vamos a cambiar el color de las paredes del templo. Dios no se mete con eso, mire. Ahora, la doctrina no se toca. No se toca. No se toca la doctrina. El contenido de enseñanza que usted recibió, eso no se toca. Y hermano, les voy a decir otra cosa. Todos los que estamos aquí en esta mañana debemos estar 100% seguros que creemos. Cuidado con la mezcla religiosa y doctrinal. Cuidado con la música que usted oye. Cuidado con los libros que usted lee. Cuidado con las predicaciones que usted pone en el vehículo cuando va al trabajo o mientras está haciendo oficios. No toda la predicación donde se menciona la palabra Dios es de sana doctrina. Analícelo. Tenga discernimiento espiritual, que usted tiene el Espíritu Santo. Todos tenemos que estar 100% seguros de en qué hemos creído doctrinalmente hablando. Y de no ser así, acérquese a uno de los pastores y pídale que le envíe a la clase de doctrina 1. Me decía un pastor amigo en la Romana, Silvestre, en mi iglesia cada 2 años empezamos a estudiar las doctrinas básicas del Evangelio. La salvación, la redención, la adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo a propósito le pregunté, ¿pero y por qué? Pero si usted tiene
una persona que tiene 30 años en la fe, ¿y para qué va a volver a escuchar eso? Se lo pregunté a propósito. ¿Sabe qué me dijo? Rafael, con la doctrina no se juega. Y el que tiene 20 años en la fe puede pecar en cualquier momento creyendo algo diferente, aunque lo sepa intelectualmente. Y eso es verdad. Eso es verdad. Eso es correcto. Cuidado con traicionar el depósito que Dios nos ha confiado. Y no nos confiemos. Pablo, eso lo vamos a ver el otro domingo, pero Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hermano, cuídate tú de no creer algo diferente a lo que aquí se te predica. No te resistas siempre y cuando sea palabra de Dios, ¿eh? Los predicadores tenemos que dar rodilla para que prediquemos lo que Dios dice en su palabra. Porque el diablo muchas veces quiere ponernos cosas para lucirnos. Hay que tener cuidado con eso. Es lo que conoces ya. Cuida lo que conoces. Cuídate a ti. Y no te resistas. Hay gente que pelea con los predicadores. Hay gente que ahí sentados, mire, pelean con el que está aquí arriba. Eso no es así como él dice. Venga aquí a la Biblia como hicieron los cristianos de Berea. Para ir finalizando, vamos a ver un pasaje poderoso. Vamos a Juan capítulo 17. Cristo estableció la transmisión de la doctrina. Vamos a Juan capítulo 17. Capítulo muy conocido porque Cristo está orando al Padre. Y esta oración es poderosísima por todos los elementos doctrinales que posee. Vamos a ver, no la vamos a ver completa, claro está. Vamos allá a Juan, el capítulo 17. Vamos a ver los versículos rápidamente del 12 en adelante. Juan capítulo 17, del 12 en adelante. Cristo orando al Padre aquí, recuerde, y está hablando de sus discípulos. Note los detalles que vamos a ver ahora. Cuando estaba con ellos en el mundo, le dice Cristo al Padre, ¿verdad? Yo los guardaba en tu nombre. Dice, a los que me diste. ¿Qué sigue diciendo? Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo Jesús está hablando aquí desde el versículo 12 y mire cómo él dice que él protegió a sus discípulos. Y ciertamente Cristo Jesús no solo los protegió físicamente, los protegió doctrinalmente. Si usted recuerda la lectura devocional que tuvimos en Marcos, el capítulo 7, los fariseos cuestionaron a Jesús porque tenían las tradiciones por encima de la doctrina. Amada iglesia, cuidado con eso. A veces en las iglesias se practican cosas por tradición, no por convicción doctrinal. Cuidado con eso. No porque nos lo enseñaron 50 años atrás. Sí, pero esa práctica está en la Biblia. Cristo los guardó doctrinalmente. ¿Y por qué la gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús? Porque él enseñaba como quién. Como quien tiene autoridad. Cristo Jesús protegió a sus discípulos de las falsas doctrinas, de las tradiciones y falsas enseñanzas farisaicas. Cristo los protegió doctrinalmente. Versículo 14. Yo les he dado tu doctrina, yo les he dado tu palabra, yo los he enseñado, dice el 14.
y el mundo los aborrece. El mundo siempre va a aborrecer la verdad de Dios. Como iglesia no nos debe interesar lo que el mundo piense de nosotros. Como iglesia debe interesar lo que Dios piense de nosotros. Eso sí, que el mundo diga lo que quiera decir de nosotros. Porque defendemos la verdad, porque defendemos la doctrina, porque enseñamos la doctrina, porque la vivimos y la proclamamos. El mundo que diga lo que quiera, no le ponga caso. Ahora póngale caso a lo que Dios dice en su palabra y a lo que Él diga a nosotros como iglesia de lo que hacemos con su doctrina. El mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Las enseñanzas doctrinales de Jesús no eran de este mundo. Eran espirituales, eran celestiales. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, poderoso. Dice, santifícalos en tu doctrina. Santifícalo en tu doctrina. La doctrina de Dios, las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios es lo único que puede santificar al creyente. Santifícalos doctrinalmente, santifícalos, purifícalos, guárdalos del mundo con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Es la doctrina de Dios. No lo que el mundo dice que es lo correcto. No lo que leíste en un mundo, en un libro. No lo que escuchaste en una predicación por ahí. Entonces vienes y la comparas con lo que aquí se te enseña. Eso es hasta una falta. Es la palabra de Dios que tiene poder purificador, santificador al cristiano. Solo la palabra de Dios. Como tú me enviaste, dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En primer lugar, ¿qué hizo Cristo con sus discípulos? Los guardó de las falsas enseñanzas. Los instruyó. Luego que estaban instruidos, los envió. Hermanos, mire, eso es poderoso. Cristo no envió a los discípulos adelante sin instrucción. Váyanse, denle para allá. Fíjese que la gran comisión viene después de Jesús haber estado 3 años aproximadamente enseñando a esos hombres. Los envió ya capacitados. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice el 19, para que también ellos sean santificados en la doctrina, en la verdad de Dios. Y el versículo 20, atención acá, hermanos, dice, mas no ruego solamente por estos. Cristo dijo, yo no ruego solamente por estos discípulos que tú me has dado aquí, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, en ese versículo, Cristo Jesús le oró al Padre por ti y por mí. Por los que íbamos a creer en Cristo por la predicación generacional de la sana doctrina. ¿Usted ve, hermanos, el poder que tiene la doctrina? Yo no ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí. Lo que Jesús le enseñó a sus discípulos y ellos predicaron en las diferentes ciudades. La doctrina que los apóstoles enseñaron, como vamos a ver el domingo que viene, es lo que generacionalmente usted y yo creemos hoy. Hermano y hermana, no se aparte de lo que Jesús enseñó ayer y que se nos ha enseñado hoy. Gloria al Señor, hermanos. Cristo Jesús todo esto lo tenía ya planificado con el Padre. Qué bueno es que la preservación de la doctrina por una iglesia permite que otros en el futuro puedan creer en el Evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, esta iglesia no debe titubear con enseñar siempre la verdad, aunque le duela al mundo y aunque nos duela a nosotros mismos, los cristianos que nos congregamos aquí. Prediquemos que otros se van a salvar de la sana doctrina que tú y yo creemos hoy. Ahí afuera hay gente esperando
que la doctrina que tú y yo conocemos se las enseñemos a ellos. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Qué poderoso esto. No solo estos me vieron físicamente hablando, estos me vieron, estos estuvieron conmigo, estos me escucharon, estos vieron los milagros que yo hice. Sí, perfecto. Estos lo saben de primera mano. Pero yo te ruego por aquellos que ni me van a ver físicamente, que no van a estar junto conmigo, pero que van a creer en mí como si me estuvieran viendo y oyendo por la predicación de esta gente que tú me diste hoy. Eso fue lo que hizo Cristo. Hermanos, el evangelio no es un asunto de hoy, del presente. El evangelio es usted sembrar doctrinalmente para cosechar generaciones futuras mañana. ¿Entendemos eso, hermanos? Para que esos niños que están aquí hoy en día, mañana sean fuertes doctrinalmente. Para eso usted y yo tenemos que defender la doctrina. Y voy más lejos. Defender la doctrina aún de nosotros mismos. Porque hay cristianos de sana doctrina, entre comillas, que le molesta y les da roncha la sana doctrina. Revísate. Y se los digo así, hermanos, con autoridad, porque la autoridad para predicar no me la da el pastor Amos, me la da la palabra de Dios. Y él está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Revisemos lo que creemos. Con eso no se juega, hermano. No te sientas con poder y autoridad para decidir sobre la doctrina de Dios, con lo que ya Dios dijo y enseñó, y que costó la sangre de mucha gente para a veces nosotros venir y chabacanizar con esas cosas. Que no, que eso no lo dijo Cristo, que no, que eso no lo dijo Pedro, que no, que eso no lo dijo fulano. Cuidado con eso, hermanos, cuidado. El difunto pastor John MacArthur dijo en una ocasión: nunca pensé que llegaría el momento donde tendría que defender el evangelio de los propios cristianos. Parecería eso como algo más de moda. Hermanos, no, eso es una realidad. Eso es una realidad. Todos en esta mañana tenemos que salir seteados en lo que nosotros creemos, porque Dios lo ha depositado en nuestras manos. Lo ha depositado. No se lo entregó a otros, nos lo entregó a nosotros, a ti y a mí, para que no entren contaminantes a las iglesias. Estas campañas que se han estado haciendo en varias de las iglesias, que son hijas de esta, es parte de lo que es proclamar la verdad de Dios en esos lugares, que se proclama ya, porque son iglesias establecidas en esos sectores geográficos. Pero que la gente tiene que seguir oyendo, que la gente tiene que seguir escuchando. Dele gracias a Dios que dentro del plan y la maravillosa voluntad de Dios y soberanía de Dios, quiso que tú pertenecieras a esta iglesia y que conjuntamente con tus hermanos en esta iglesia defiendas la verdad de Dios. Dale gracias a Dios por eso. Y que tú no estás en el mundo perdido sin conocer la doctrina, o que no estás en una iglesia donde se te engaña predicando la palabra de Dios que no es la palabra de Dios. Dale gracias a Dios por estar aquí, con nuestras altas y nuestras bajas, pero dale gracias a Dios que estás aquí. A veces, y si somos honestos, nos quejamos más que ser agradecidos de la iglesia donde estamos. Porque pudiéramos estar en otra donde no se enseñen las cosas que escuchamos aquí. Dale gracias a Dios, hermano y hermana, que estás aquí. Vive la doctrina, enséñala también. Defiende la iglesia, defiende la verdad de Dios. No seas parte de los ataques que el diablo usa para atacar a la verdad de Dios. No te dejes llevar de Satanás. El último versículo, porque ya no tengo tiempo para más. Y créame, hermano, que ahora voy aproximadamente por un 60% del mensaje. Pero el otro 40% no se los voy a predicar, no se preocupen. El próximo domingo, dice el pastor. Bueno, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2.
Con este versículo terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo número 1. Aquí el apóstol Pedro, también usado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente referente al tema. Capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente. Pero hubo también, ¿cómo dice ahí? ¿Con qué palabra comienza? Pero hubo también, ¿qué cosa? Falsos. Ya sabemos que no se está hablando de doctrina verdadera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá? Eso no fue ayer. No, por eso se refiere a cuando Pedro. Ya no estamos en esa época. Ajá. ¿Qué dice el versículo 1? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué dice ahí? Destructivas. ¿Y qué sigue diciendo? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aunque no tenemos tiempo para más, pero hermanos, la sana doctrina, las enseñanzas de Dios, vivir, defender y proclamar la verdad de las Escrituras, permite que podamos identificar las herejías. Una herejía bien aplatanado, porque estamos cerca de las 12 y el mal comido no piensa, dice el dicho, ¿verdad? Una herejía no es más que algo que está ahí afuera en el mundo, que no pertenece a la doctrina de Dios, que no pertenece a la iglesia, viene de allá afuera para acá adentro. Eso es una herejía. Y entra sutilmente, porque la palabra de Dios lo dice. Una herejía nunca va a entrar diciendo buenos días, mi nombre es herejía, soy falsa y quiero que me practiquen aquí. No. La herejía va a venir disfrazada y casi siempre, hermanos, cuídese de esto. Cuídese de esto. Casi siempre las herejías entran por los vulnerables doctrinalmente de las iglesias. ¿Usted oyó lo que yo dije? La iglesia, las herejías, las contaminaciones externas entran espiritualmente a las iglesias a través de los que doctrinalmente son vulnerables. En la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, los vulnerables. Y no me estoy refiriendo al nuevo creyente. Si hay algo, hermanos, a lo que yo le tengo miedo, y se los digo con honestidad, si hay algo a lo que yo le tengo miedo, es a los encumbrados que a veces aparecen en las iglesias. Encumbrados entre comillas. Y a gente preponderante. Y a gente que son a veces emblemáticos o emblemáticas. Porque en muchas ocasiones son personas expertas en introducir sutilmente herejías que la Biblia define como destructivas. Cuidado. Y esto es un llamado final a nuestros amados líderes pastores. Identifiquemos en la iglesia sectores vulnerables, doctrinalmente hablando. Se habla de eso mucho, Josema. No, porque el sector vulnerable en tal barrio, ¿verdad? Los políticos hablan así. Bueno, aquí no estamos hablando de barrios pobres, no. Aquí estamos hablando de doctrina. Siervos amados, identifiquen sectores vulnerables de la iglesia para que cual Tito puesto en Creta para corregir deficiencias doctrinales. Parte de lo que es obedecer el pastorado de las iglesias, el liderazgo de las iglesias, es el someterse. Pero en las iglesias aparece gente que doctrinalmente hablando no se sujeta a nadie.
Y si lo que vamos a practicar doctrinalmente no está conforme a la santa y bendita palabra de Dios, que es la verdad doctrinal, voy a poner el ejemplo conmigo. Si yo no voy a vivir o a practicar la sana doctrina, tengo una de dos opciones. Y se lo digo con franqueza. Por eso me estoy poniendo de ejemplo yo. Una de dos opciones. Una, o aprendo y me dejo adoctrinar sin ser rebelde, lo que Dios dice en su palabra. O la segunda, trato de navegar a donde yo me sienta cómodo con lo que se me enseña en una iglesia. Así como usted lo acabó de escuchar. Porque con la doctrina, hermanos, no se juega. Con el depósito que Dios ha puesto en nuestras manos, con eso no se inventa. Invente con cualquier otra cosa, hermanos. Hasta con acostarnos mirando para arriba, así. Pero con la doctrina no. Hermanos, mire, con eso no. Dios les bendiga y que estas enseñanzas nos sirvan para ser mejores.